Bueno, vamos a empezar con una breve introducción, pero nos vamos a remontar primero a los orígenes que se pierden en la noche de los tiempos. En la historia que nosotros escuchamos habitualmente, lo que está escrito en los libros de historia, ¿no? Pero hay otra historia que está un poco oscura porque pertenece a los mitos. Hay un relato del tiempo de los griegos que se habla de la Atlántida, y siempre se habló de la Atlántida, pero dentro de la tradición esotérica se la reconoce como un periodo real, y en otras tradiciones más exotéricas tal vez se le considera solo una leyenda, aunque ahora han ido cambiando un poco esos conceptos. Pero esa Atlántida nos hablan de que el ser humano de esa época tenía unas cualidades bastante diferentes al ser humano que nosotros conocemos ahora. Y esa diferencia radicaba en una profunda conexión espiritual con los mundos superiores, con los mundos astrales, una comprensión de los sueños, comprensión de los espíritus de la naturaleza. Pero en esta nueva raza o esta nueva humanidad, nosotros tenemos una misión que es desarrollar el intelecto, y por lo tanto perdimos esa conexión, y por lo tanto se nos dejaron símbolos, imágenes de esa época muy antigua para poder estar conectados y no perder ese origen, ese conocimiento ancestral. Hasta ahí dejo mi introducción para que Germán pueda seguir comentando sobre nuestro tema. Bueno, siguiendo la idea, nosotros tenemos que desde allí, desde los Atlantes, y con la venia de los maestros y de lo divino, hemos recibido algo que se llama la revelación. La revelación se nos da a todos los seres humanos de tiempo en tiempo a través de iniciados solares para que nosotros podamos tener una idea de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa revelación, una de las formas en que nos fue dada fue a través de los símbolos. Y a través de los símbolos nos dicen tantas cosas acerca de lo que, de nuestro punto de partida, como de lo que estamos viviendo y como hacia dónde vamos. Y entre esos símbolos, bueno, está la gran incógnita. Y allí nos aparece, por ejemplo, el tarot, nos aparecen los estudios de cosmogénesis y bueno, y todos los estudios que hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa con todos estos estudios que como a veces rebasan nuestra comprensión? Entonces, creo que nosotros en nuestra conversación, y lo hablamos con Carlos Alberto, lo que vamos a generar es más preguntas que respuestas, pero eso es lo que queremos, ¿no? Como romper los límites de las preguntas que nos hacemos y mirar más allá. Ese es el propósito de nosotros aquí en nuestra charla, que nosotros miremos más allá de los límites en que estamos metidos para ver cosas nuevas, misteriosas, sobrenaturales, futuras. ¿Qué nos podrías tú decir, Carlos Alberto? Bueno, en el aspecto de la cosmogénesis, se refiere a los orígenes del cosmos, y podemos decir que hace para intentar acercarse a través del razonamiento e interpretando aquellos signos que de la antigüedad. Yo voy a mencionar algunos símbolos y después le voy a pedir a Germán que nos relate un poco qué significan. Imaginémonos primero un cuadrado totalmente negro, un cuadrado, ¿no es cierto? Lados iguales, oscuro, negro. Luego, sobre ese cuadrado vamos a situar un círculo blanco. Va a ser un círculo blanco con un fondo negro, un círculo totalmente blanco. Lo están imaginando, ¿no? En el centro del círculo surge un punto. Tenemos un fondo negro, un círculo blanco y un punto. Luego ese punto se extiende y se convierte en un círculo más pequeño que está dentro del círculo mayor. Luego ese círculo interno se convierte en una línea horizontal y tenemos un círculo blanco atravesado por una línea horizontal con un fondo negro. Vemos que el contenido del círculo se va modificando. No se asusten, Germán después le va a explicar. Y después esta línea horizontal se transforma en dos líneas
perpendiculares, una cruz, dos líneas que atraviesan el círculo blanco. Y al final queda solo una cruz blanca, desaparece el círculo y queda un fondo negro. ¿Qué nos puede decir Germán de esto? Vamos a dar la respuesta a esto en forma de, vamos a comenzar, digamos, a adentrarnos un poquito en la simbología y a viajar. Dejemos que nuestra mente se meta en los símbolos, en la imaginación y viajemos con esto. Creo que cada uno le va a llegar una comprensión diferente, pero eso es lindo que sea así. Entonces, vamos a remontarnos a la parte de la simbología que dice: una piedra negra caída del cielo cierra herméticamente la tumba de la madre. Que en la tumba de la madre hay unas letras de oro que hablan. Esas letras de oro, vamos a relatar una parte de esas letras que nos hablan y nos dicen: Él no es. Esa palabra Él no es nos está hablando de algo que es muy, muy importante, que es el despertar cósmico y el sueño cósmico. Toda la esencia universal, lo divino, está en el sueño cósmico. Él no es. ¿Por qué decimos que no es? Porque es aquello de lo cual nadie puede decir nada. No tiene tiempo, no tiene duración, no tiene medida, no tiene ni siquiera, es el canto eterno de la eternidad, ¿cierto? Como dice nuestra oración del himno a la Divina Madre, que es rico en ese aspecto. Esa parte solamente se puede contemplar a través del silencio, porque no es algo que existe ni no existe, no es algo que esté vacío ni que esté lleno, no es algo que lo contenga todo o no lo contenga, no es, ¿cierto? No es ni omnipresente, no es ni omnisciente, no es ni omnipotente, no es. Es aquello de lo cual no se puede decir nada, ¿cierto? Es aquello. Entonces, partamos de allí, ¿sí? Que vamos acercándonos un poco a la simbología que nos dijo Carlos Alberto. Pero también hay un punto en que dice, otra palabra nos dice, todo es uno, porque el Espíritu eterno, Dios, es uno. ¿Qué nos invita a nosotros? Que todo lo que nosotros podamos hablar en este momento y que después vamos a desarrollar un poco en la conversación, de pronto vamos a separar unas cosas de otras para poderlas entender, ¿cierto? Y uno pensaría, bueno, ¿yo por qué tengo que yo alcanzar a Dios? Como si Dios estuviera allá o yo buscando a la Divina Madre, como si la Divina Madre estuviera en otro sitio y yo en otro sitio. Pero nos están diciendo, todo es uno. Para nuestra mente racional tenemos que separar y decir, porque a partir de allí aparece un tema que es muy rico, que es la manifestación. Por eso dice que también es dos, materia y chispa. La creación empieza a surgir. Allí no sé si Carlos Alberto nos podría ampliar un poquito esa parte de la dualidad. Bueno, yo quería ilustrarlo aprovechando los símbolos. Vamos a meter algún detallito sobre el tarot. El tarot tenemos la segunda carta, justamente del número 2, en que representa la dualidad. Y esta carta, el tarot de Marsella, es la papisa, pero es en el tradicional también la sacerdotisa, el egipcio. Y está, aunque es la dualidad, está representado por la figura femenina, porque la figura femenina, como también en el tarot aparece otra figura relacionada con lo femenino, que es la copa, ¿no? Cuando tenemos las cuatro figuras de los arcanos menores, la copa es como el cáliz, es la matriz que representa lo femenino, y es lo potencial, lo que aún no está realizado, porque lo femenino es como es que está a punto de dar a luz, es esa simbología de lo que está potencial, de la naturaleza, lo que va a crecer. Entonces, si bien se ha manifestado un aspecto, o sea, de lo que era uno, surgió un dos, empieza a surgir algo que ya es, podríamos decir, real, pero falta algo más para completarlo, ¿no? Estamos con el 2, estamos en un momento potencial. Germán nos puede decir después qué ocurre aquí, ¿no? Nosotros decimos que hablábamos de aquello, ¿no es cierto? Que es como el sueño cósmico y empieza el despertar o el amanecer. En el amanecer nosotros tenemos algo que es fundamental, que nosotros lo tengamos siempre en cuenta, son las tríadas. Las tríadas son 3 más 3 más 3, como dice
uno de nuestros signos, de los signos de la madrugada, que nos habla del 3 más 3 más 3, de los ternarios, de las triadas. Un primer ternario que nació, salió de aquello, cuando dice se hizo la luz, y ese primer ternario es el espíritu en sí y la sustancia, y la unión del espíritu con la sustancia nos forman el primer ternario de la creación. Pero luego viene la manifestación de la vida, aparece el segundo ternario, donde es el espíritu, el alma del cosmos y la vida. Pero allí cuando aparece la vida, aparece el movimiento. Cuando aparece el movimiento, la manifestación del espíritu mente, aparece la última triada, que es como la más, digamos, la que nosotros vivimos más de cerca o más conscientemente, que es mente, materia y energía. Nosotros nos vamos haciendo conscientes de estas triadas en el momento en que nuestra mente se identifique con ese espíritu mente. Es decir, nosotros en el momento en que vivimos una triada, estamos individualizando la mente. O sea, IGES es la individualización de lo divino. Entonces, en la medida en que nosotros logremos ese ser espiritual realizado, que es uno con lo divino, vamos a lograr realizar esa espíritu-mente y vamos a estar de retorno o de regreso nuevamente a lo divino, porque nosotros hacemos como una especie de círculo de desenvolvimiento, del cual partimos de lo divino y retornamos a él, pero no siendo los mismos. Hemos hecho un proceso. Bueno, y de allí quería como terminar esta parte diciendo que son tres los grados que nosotros tenemos siempre que tener en cuenta. Y digo yo que los tengamos en cuenta porque es que son parte de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es que de allí, de esas tríadas, sale el pensamiento divino y se vuelca a través de la asistencia de el espíritu mente, de algo que se llama los constructores, que son los 7 rayos cósmicos, y los arquitectos, que son los que le dan forma, nos hacen llegar todo ese pensamiento de esos constructores, que son los arquitectos. Los arquitectos es como la jerarquía celestial, que está formada por 9. Los constructores son 7 rayos cósmicos y 9 arquitectos. Los 9 arquitectos, si los miramos desde el punto de vista de la cristiandad, pues son los ángeles, los arcángeles, los tronos, dominaciones, querubines, serafines, virtudes, potestades, son 9. Y ellos nos transmiten a nosotros esta parte. En otra forma de decirlo, para que nos vamos como acoplando de esta parte que parece muy intelectual, es como del espíritu sale el pensamiento divino. El pensamiento divino a través de los ángeles nos llega e invade nuestra mente. Y a través de Foa, la fuerza del amor, desciende hasta nuestro corazón y podemos dar vida a toda esta maravillosa. Eso que está en el macrocosmos lo recibimos en nuestro cuerpo también. Carlos Alberto, hemos visto que en unas cartas del tarot también está representada este tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo la primera advertencia que haría es que, tomando un autor de los preferidos que es Alejandro Jodorowsky, para mí personalmente, él plantea que las cartas del tarot no tienen un significado definitivo, significa esto y no esto otro, sino que lo interesante es relacionarse y también encontrarles, hablar con las figuras, ¿no? Encontrar el significado por uno mismo, investigar, ver interpretaciones, pero no quedarse en una sola. Entonces, más bien, de acuerdo a lo que mencionaba Germán, yo quería relatarlo en ese sentido, que uno ve varias cartas que van mostrando esto. Por ejemplo, que el ser humano tiene un proceso, pero también, por ejemplo, la carta El Loco muestra al ser humano que está al azar, perdido. Entonces uno lo podría relacionar cuando uno está en la vida y no sabe por qué está en la vida. Y va en la vida como deambulando, como vagando, encontrando cosas interesantes, pero no ha descubierto que hay un proceso. Entonces la carta del loco un poco le muestra eso. Pero después está la carta del ermitaño. El ermitaño va con una lámpara. Entonces va alumbrando su camino y sabe que tiene una dirección. O sea que el camino humano ahí se muestra que tiene un significado
y esa lámpara va alumbrando todas las vidas de este ermitaño. Pero luego tenemos la carta del carro, que es el príncipe triunfante que va en un carro arrastrado por dos caballos, que son la dualidad, o sea que ha superado la dualidad, o mejor dicho, se ha hecho dueño de los elementos. Pero en esta carta se le describe como el iniciado triunfante, o sea, es otro estadio del mismo ser humano que pasó el ermitaño y ahora es el iniciado triunfante, o que se define como el ser humano Dios, ¿no? O el hombre o la mujer Dios, divinizado. O sea, cuando ahí se hace la síntesis entre sus valores humanos y sus valores divinos, se hace un ser humano completo en que su parte espiritual ha sido desarrollada. Y después viene, para no hacerlo muy largo, voy a dar una carta más, la carta del juicio. La carta del juicio, que en el fondo está diciendo que también el proceso humano tiene ciclos, termina algo y empieza otra cosa. Entonces, el juicio quiere decir, se revisa la experiencia y luego vendrá otra experiencia. Algunos interpretan, por ejemplo, el curso de Don Santiago dice de Santiago Ovicio, que está en internet si alguien lo quiere ver, Santiago Ovicio Info, el curso del tarot, dice que el juicio tiene que ver con las encarnaciones, la revisión de las distintas encarnaciones y las etapas que va dando el ser en su proceso. Pero en resumen, estas figuras están describiendo que la vida humana tiene un proceso, tiene un orden, no es algo aleatorio ni sin sentido, ¿no? Sí, y yo quería retomar otro punto más para, digamos, dar una imagen más total de nuestro proceso. Hay una parte que es el espíritu, digo que es la voluntad, la conciencia y el espíritu, pero ese camino va en doble vía. ¿Por qué decimos en doble vía? La voluntad es el esfuerzo que hace el hombre para llegar a lo divino, pero al mismo tiempo lo divino nos derrama a nosotros con su gracia divina, que como decíamos ahora, a través de Foab nos desciende a nosotros, a todos los seres humanos. Entonces ahí viene una imagen muy linda, otro símbolo que es muy lindo, que es el sueño de Jacob, lo relatan nuestras enseñanzas, de una escalera que él soñó que subía, que iba desde la tierra al cielo, por la cual subían y bajaban los ángeles. Bueno, parte de nuestra misión como seres espirituales es hacer que esa escalera se dé. ¿Por qué? La fuerza de lo divino desciende del cielo a la tierra como bendiciones que nos dan los maestros, los ángeles, el pensamiento divino expuesto a través de los maestros, los ángeles y los protectores nos llegan a nosotros y nosotros lo tenemos que recibir y a través de nuestra voluntad, nuestra ascética y nuestro trabajo interior, tenemos que coger toda esa energía, coger todo ese poder de la gran corriente y retornarlo hacia el cielo. Es una fuerza que baja en una medida y tiene que llegar a la tierra y volver en la misma medida, pero con una cualidad diferente, retornar al cielo. O sea, es un ciclo de subir y bajar, subir y bajar. Esa es prácticamente una de nuestras tareas muy importantes, no diría muy, sino digamos la tarea. Esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros. Sí, ¿cómo se hace también? Y me voy a meter aquí en una parte que después Carlos Alberto nos va a explicar una cartica que se llama El Diablo, pero bueno, les adelanto, él nos la va a explicar ahorita. ¿Por qué? Porque es que hay una parte en nosotros mismos que nosotros llamamos las ruedas etéreas. Esas ruedas etéreas que están organizadas en 7, recordando los 7 rayos cósmicos, están representando también, está representado por 2 símbolos. ¿Por qué 2 símbolos? Está representado en la rueda sacra, está representado por la tumba de la Madre Divina dormida. ¿Por qué? Porque allí en la rueda sacra comúnmente está la fuerza de Kundalini o la fuerza vital resguardada allí, asentada allí. Y llamamos la columna la subida a la montaña sagrada, que es subir a la rueda coronaria. Entonces, nosotros tenemos pues los 7 ruedas, que son la rueda sacra, la rueda control, la rueda solar, la rueda cardíaca, la rueda laríngea, la rueda visual y la rueda coronaria. Son 7. Pero nosotros tenemos una parte muy, muy interesante
y que es la que yo quisiera que nosotros viéramos, y es que nosotros en los primeros 4 ruedas tenemos representadas las fuerzas de la tierra, del agua, del fuego y del aire, en su orden, ¿cierto? Pero a partir de la rueda laríngea empiezan a aparecer las fuerzas superiores, que está representada la Trinidad. La Trinidad está representada por la fuerza de Foá, la fuerza del pensamiento divino, transmitida por los ángeles, y la fuerza del Espíritu en sí, que es Dios mismo, que es la Divina Madre misma. Recordemos que todo lo que hemos hablado como que del cosmos y de la que es inconmensurablemente infinita, digamos, no lo alcanza a comprender nuestra mente, también está figurada en nuestro propio cuerpo. Nosotros tenemos allí esa Trinidad, esa gracia divina, ese espíritu en nuestra rueda coronaria, que luego baja a nuestra rueda visual, que es donde está la mente, pero que si nos dejamos arrastrar por el pensamiento divino, está alumbrada por los ángeles, por la fuerza de las huestes divinas, y desciende a nosotros a través de la fuerza vibratoria de Foa. Desciende al corazón, y allí, por eso nosotros hablamos de la mística del corazón, porque es allí en el corazón donde nosotros guardamos y realizamos toda esa fuerza espiritual que nosotros desarrollamos. Pero hay una fuerza vital que es muy importante, que nosotros nos ponemos a ver las diferentes ruedas y a veces nos olvidamos que estamos hablando de una fuerza vital que llamamos Kundalini, que está representada como en una carta. Carlos Alberto, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo es esa carta y qué nos representa? Bueno, en la carta número 15 del tarot, son de las cartas que parece que cuando le salen al que las ve le da un poquito susto, ¿no? La carta de la muerte, la del diablo. Entonces, interesante sacarle el susto y mirarla objetivamente, qué quiere decir, ¿no? Aunque siempre está la interpretación subjetiva de cada uno. Esta figura, bueno, según voy a tomar a Jodorowsky, él decía que tiene que ver con lo subconsciente, con todo lo oscuro, la sombra, lo que está oculto, y que el ser humano, para poder conquistar su espiritualidad, debe necesariamente pasar por la conquista de su sombra. Entonces, el diablo simboliza toda esta parte que, como está oscura, uno la teme, que está en el subconsciente, que está en el mundo de los miedos, de las pasiones, y que en el mundo físico se manifiesta como la materialidad en su máxima expresión, ¿no? Hay un curso de CAF que menciona que hay una dualidad que la simbolizan Satán y Miguel, ¿no? El arcángel Miguel. Entonces, Miguel simboliza la mayor espiritualidad en el sentido de lo trascendente, donde casi no hay materia, o sea, lo espiritual puro. Y Satán simboliza la materia densa, en donde la materia predomina por sobre todo. Entonces, es como si hubieran dos fuerzas que están en pugna, pero la tarea es que esas fuerzas se armonicen. Por eso se habla de traer el cielo a la tierra, ¿no? O de armonizar los valores humanos y los valores divinos. Y hay otra imagen muy interesante porque tradicionalmente se representa a este diablo con una antorcha dentro de una caverna, lo que quiere decir que el ser, por muy oculto que esté en la oscuridad, en esa caverna, es decir, que representa la ignorancia, cuando estoy totalmente en desconocimiento de la realidad espiritual, tengo una antorcha en mi mano, o sea, de ahí puedo captar la luz y de ahí puedo salir, o sea, siempre tengo un anhelo espiritual para salir de mi oscuridad e ir hacia la luz. O sea, el ser humano, aún en el estado más primigenio, y lo vemos en todos los pueblos primitivos, ¿no? Surgen símbolos, surgen divinidades, surgen ideales porque está impreso, no sé si llamar en el ADN o en la memoria ancestral, están impresos esos símbolos que lo hacen dirigirse hacia algo trascendente. Digamos que esa fuerza de Kundalini tiene algo muy rico, y es que para cada etapa de la existencia del ser humano tiene una función. En un tiempo ha tenido una función muy importante y es la fuerza de los instintos, la fuerza de la vida, de la tierra, digamos, de la materia, que hace que viva el cuerpo. Por eso Kundalini en todos los seres humanos sube y baja constantemente, pero cae siempre vuelve otra vez a la rueda saca porque es la que da vida al cuerpo, ¿cierto? Es la fuerza vital del cuerpo.
Pero ¿qué pasa con ese instinto? Que cuando ese instinto toma mucha fuerza, nos domina. Generalmente hay una pugna de nosotros por tomar el control y resulta que la fuerza de los instintos muchas veces nos domina. Entonces aparece un factor muy importante y es la fuerza vital como fuerza de la voluntad, porque allí en Kundalini también está la fuerza de la voluntad. Y esa voluntad es la fuerza que nos ha de llevar a la realización espiritual. No podemos desechar a Kundalini, porque Kundalini es la fuerza vital que nos ha de llevar a través del uso de la voluntad a la realización espiritual. Por eso muchas veces se simboliza el cuerpo humano como Kundalini, voluntad, conciencia en la rueda coronaria y espíritu. ¿Cierto? Entonces, por eso decimos espíritu, conciencia y voluntad. Está demarcando cuando el alma sube Kundalini a la rueda coronaria, toma conciencia de una de las triadas que son espíritu, conciencia y voluntad, que es importantísimo. Ahora, cuando nosotros en una realización espiritual tratamos de lograr esa individualidad, ese ser realizado, además del número 3, llegamos al número 4, que es espíritu, conciencia, materia, mente y energía, que va haciendo que nosotros vamos entrando, que toda la vida, todo el universo, se va volviendo una unidad. Entonces vamos tomando conciencia de nuestra unidad. Y aquí viene la otra parte, que es cuando se vuelve número 5, que es espíritu, conciencia, materia, mente y energía, con el quinto elemento que se llama el sacrificio. ¿Cierto? O sea, la ascética de la renuncia necesaria para que nosotros podamos llegar a hacer la realización espiritual. Como vemos, nosotros hemos tratado de, Carlos Alberto y yo hemos tratado de dar una imagen, es que a través de los símbolos siempre nos están buscando o impulsando a que nosotros nos hagamos conscientes de nuestra propia esencia. Hay inclusive cartas en el tarot que nos hablan de esa esencia del ser, que es el verdadero ser, que es nuestro verdadero ser. ¿Qué nos podrías tú recordar, Carlos Alberto? La carta número 1, por ejemplo, que es el mago, sugiere que es completo, ¿no? Porque simbólicamente también se relaciona, bueno, aquí voy a hacer un alcance antes de decirlo. Todas estas imágenes que se dice que estaban en los templos antiguos se fueron relacionando con distintas divinidades a través de la historia, por ejemplo, divinidades romanas o griegas o egipcias, y luego pasó a figuras más cristianas. Entonces esta carta número 1 está relacionada con Osiris, que es el dios que fue despedazado y después fue resucitado por Isis, y que es muy similar a la imagen del Cristo, que es el Cristo que también es muerto y resucitado, y que representa en la carta de Marsella, es el mago, ¿cierto? Al comienzo es este Cristo, este Osiris, o que se podría llamar el hombre completo, triunfante, con el dominio de los poderes, porque estos grandes seres se les cuentan, ¿no es cierto?, los relatos que hacen milagros, que resucitan muertos o que caminan sobre el agua, o en Oriente, ¿no es cierto?, que manejan el rayo, las batallas, son grandes héroes. Hay algunas mujeres también con estas cualidades, ¿no es cierto?, las grandes reinas o profetisas que aparecen en la Torá, ¿no es cierto?, que manejan pueblos completos como grandes libertadoras, pero son seres heroicos que tienen el control o el dominio de sí mismo y de la materia. Entonces, esta carta número 1, que ese 1, representa como ese humano que ya está completo, ¿no? Entonces, muy interesante esa imagen, pero está expresado también, hay otra que ya lo expresa como la divinidad misma, que es la número 10, en que ya ahí desaparece el hombre y aparece solamente la rueda de la fortuna. Entonces esa carta simboliza ya el transcurrir del tiempo, de las eras, o se le relaciona con el nombre divino. En la antigüedad egipcia es Amón, o ya en lo más moderno pueden ser otros nombres divinos, pero es el dios personal, o también dentro de la tradición de Kaf, Orushatum,
que es la divinidad completa, que tiene ya la conciencia total, que también tiene forma, o sea, se puede percibir como forma de iniciado, como hombre humano y divino, ¿no? Dentro de los planos superiores. Bueno, todo eso yo lo digo, pero es para la especulación y meditación de cada uno, en la libertad de que estas imágenes pueden representar fuerzas, seres más o menos visibles o no, pero lo interesante es que la tradición de los símbolos nos ha heredado toda una riqueza de imágenes para que veamos la riqueza espiritual de la vida y de sus procesos. Nos está mostrando los procesos más allá de lo que solamente pueden ver nuestros ojos, y eso se capta con una visión interior, ¿no? Que según la tradición estos grandes iniciados desarrollaron. No sé si respondo tu pregunta o me desvié, pero ahí tienes dos ejemplos de algunas de las cartas. Sí, bueno, hay una parte que me parece muy interesante y es cuando tú relatas el nacimiento, es como si, es curioso cómo se repiten, digamos, los ciclos simbólicos se repiten, ¿no es cierto? Tú ya hablaste de Osiris, de Isis, Osiris y Horus, digamos que conforman una simbología muy parecida a la Virgen María, al Cristo ¿no? Y en su redención y demás, que da una simbología muy parecida. O nos transmite, pero yéndonos más antes todavía, nos dice como si en el sueño primordial, nosotros, la Madre Divina, su sueño eterno y su unidad de no ser, tuvo un amor. Ese amor pues, generó esos tres primeros puntos de creación, ¿cierto? El espíritu en sí, la sustancia y el espíritu de sustancia. Es como si, digamos, la siempre virgen dio a luz el pensamiento divino y a partir de allí empezó la creación. Entonces, fíjense qué hermoso que esto se repite cada vez y aún en el proceso de nacimiento de nosotros los seres humanos, si lo supiéramos ver más allá, estaríamos viendo también la creación misma. Pero además es curioso ver lo que esta creación inicial se va tomando un movimiento, ese ritmo produce un movimiento, ese movimiento produce una duración, esa duración produce un tiempo y se produce una ley. Esa ley va generando en formas evolutivas y desencadenando todas las leyes físicas que nosotros conocemos al día de hoy y que ha hecho que muchos seres humanos encuentren en ese proceso el proceso inicial de la creación. Por eso nosotros no debemos de amargarnos ni entrar en pugna con aquellos que miran la ley como el principio de la creación, porque pues realmente es parte del mismo proceso, ¿no? Son entendimientos diversos de un mismo proceso. No son contradictorios cuando uno lo mira bien a fondo. Eso me parece muy lindo porque es como si esa imagen de la siempre virgen y del primer nacido, ¿cierto? El primer nacido que es el primer pensamiento divino que aparece, nos da como esa alegría inmensa porque es fruto del amor. Es que la Divina Madre se sacrifica y entra como en esa fase de la Divina Madre dormida, esperando el beso del verdadero amante que la despierte para unirse con ella. Y esa parte es muy linda porque nos hablan del verdadero amante, porque es que nosotros a través de ese ciclo que vamos en ese subir a la montaña sagrada, vamos a pasar por muchas pruebas. Vamos a recibir de pronto mucho sacrificio y dolor, pero también vamos a recibir muchos poderes y muchas fuerzas. Ya tenemos la fuerza del lenguaje, nosotros los hombres, que es una fuerza muy grande y que aún hoy no hemos podido saberla manejar del todo. Hacemos muchas cosas buenas, otras muy malas, y seguramente vamos a manejar muchas más fuerzas diferentes. Pero lo que hace posible es lo que dice, llegar un día que nosotros podamos decir, yo soy el verdadero amante de la Divina Madre. El amor a la Divina Madre es el que hace posible que podamos recibir todas esas fuerzas
porque en cada uno de esos chakras, una de esas ruedas etéreas son llaves, llaves a posibilidades y conocimientos diferentes. Pero ¿cómo podemos nosotros ir ascendiendo y conociendo esas llaves, esos poderes, esas fuerzas, esos conocimientos? ¿Cómo poder pasar inculmes sin perdernos en la ilusión de los cambios? Lo que hace posible que podamos pasar todas esas pruebas es el amor verdadero a la Divina Madre. Por eso no debemos nunca de perder de vista y purificar cada que podamos nosotros el amor a la Divina Madre, que es lo que hace posible que podamos subir, mirando desde el punto de vista de las ruedas etéreas, directamente por la línea de fuego, que es por la médula misma de la columna vertebral, hasta llegar a la rueda coronaria, a través de las ruedas del camino espiritual, que es el camino del fuego. ¿Qué nos podrías tú ahí como Carlos Alberto? Voy a tirar un cablecito a tierra porque a lo mejor alguno haberse perdido con algunos conceptos, si es que no tan familiarizado. Podemos hablar del amor a la Divina Madre o al amor a la divinidad o el amor al espíritu, a lo interior. Es decir, en la simbología podemos tener varias maneras de expresar. Entiendo yo que lo que nos ha transmitido Germán es más allá de la búsqueda de poderes, de facultades, de grandes desarrollos, es el amor, la energía que uno lo mantiene a resguardo, y ese amor a la divinidad, a la vida, a ser un ser humano integral, y lo mantiene en equilibrio, ¿no? Eso yo diría como resumen, para no caer en obsesiones o en manejos complicados que es de la razón, del cuerpo, una serie de cosas, pero si no tengo lo esencial, que es ese amor, como yo lo entiendo por lo menos, no tiene mucho sentido o mucha integridad el desarrollo, no sería un desarrollo integral. Quería agregar la otra parte cuando se hablaba de estas tres fuerzas. En realidad nosotros, esto que hablaba Germán del primer amor, del que despierta el alma, hay una serie de cuentos, relatos que hablan de esto. Por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente, el príncipe que va a despertar a la amada que está muerta, pero en realidad está dormida, y con ese beso la despierta. Bueno, es un símbolo que nos está hablando del ser que está despertando su alma. Después, en la ópera de Wagner está Sigfrido, que atraviesa las columnas de fuego y va a despertar a Brunilda, que es la diosa de la cual él se enamora, y con un beso la despierta. Entonces, lo mismo, se enamora de su alma y ingresa en el mundo espiritual. Hay una serie de mitos, relatos, cuentos, y está siempre lo mismo. Y esta Trinidad, ¿no es cierto?, que él hablaba de estas tres fuerzas, bueno, están en la Trinidad, en la tradición cristiana, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o también en las tres fuerzas que describió Germán en su relato de la creación, ¿no? Bueno, cualquier otra cosa que nos quede pendiente, lo desarrollaremos si es que hay preguntas. Bueno, en realidad, siendo riguroso, la carta 22 no existe, aunque hay varias versiones, porque es la carta que no tiene número. O sea, la carta yo la que mencioné recién era la carta del loco. La carta del loco es la que no tiene número, porque la 1 es la del mago y la última, la 21, sería la del mundo, pero que también se le llama el triunfo, y luego viene la número 22, pero que no tiene número, que es la carta 0, porque existe una carta sin número, que es el loco, y una carta sin nombre, que habitualmente se conoce como la muerte, que es la 13. Y como yo la entendía, que ya la mencioné, es el loco, que va caminando con su bolsita, ¿no es cierto? Y hay unos perros que lo persiguen y que lo muerden y que lo hieren. Es como este ser que vive un poco a la deriva, y entonces se daña un poco también su parte física porque está muy sumergido en la realidad, pero tiene esa inocencia de la experimentación, de que está viviendo de manera creativa también. También hay toda una serie de creatividad en esa carta, porque hay todo un potencial creativo. Recordemos que muchas veces los grandes maestros espirituales también se les toma por locos,
porque esa carta está sugiriendo que hay un mundo que puede ser locura, pero que en realidad no es tan locura, sino que es locura desde el punto de vista nuestro, de la materialidad, de que todo tiene un orden. Eso lo menciona San Pablo, ¿no es cierto?, sus comentarios teológicos, lo que dice el Evangelio de Cristo es locura para el mundo. Y se conoce también la India, los famosos locos de Dios, ¿no? Se desvían un poquito el camino de la iluminación y también se enloquecen. Pero para terminar eso, también hemos visto últimamente que dicen que las personas, o sea, que tienen algún problema a veces de mental, en realidad porque tienen abierto el tercer ojo. Entonces perciben cosas que habitualmente nosotros no percibimos. Me acuerdo que leímos hace mucho tiempo un libro de un psiquiatra que hablaba de eso y que decía, claro, uno niega lo que están viendo, no es que no exista. Lo que ocurre es que son realidades a las cuales se le abrió por alguna anomalía del tercer ojo, entonces están percibiendo mundos sutiles que nosotros no vemos habitualmente. Entonces este loco también nos puede sugerir el contacto con otras realidades que habitualmente no concebimos. En las cartas del tarot hay algo que se llama los movimientos. Hay dos movimientos. Cada carta es buena para el bien y para el mal, si uno lo mirara pues desde el punto de vista de la dualidad. Por ejemplo, una misma carta puede significar cosas muy negativas y puede significar también algo positivo. Esto pues cuando se usa el tarot en forma de, para ver el destino, depende de cómo quede la carta, si queda para arriba o queda para abajo, se conforma los dos movimientos. Por eso una misma carta puede significar unas cosas muy altas y muy intuitivas, muy espirituales, o puede significar también cosas muy negativas y oscuras, cosas que hay que superar, cosas que hay que aprender. Porque quiero agregar un concepto que, aprovechando que hablamos de los símbolos del tarot, y hago la aclaración previa de que hablamos del tarot porque justamente hay una carta del tarot que está muy relacionada con el camino de Kaf, ¿no? Que es la carta Kaf, pero eso lo dejo ahí entre paréntesis. Y porque se menciona que esta ha sido la forma de conservar este conocimiento a través de las épocas, a través de un inocente juego. Bueno, estos son lenguajes del inconsciente y el inconsciente tiene una forma distinta de hablar con estas imágenes. Nosotros estamos acostumbrados al lenguaje de la razón, de las palabras. Entonces a veces el inconsciente le habla a uno por los sueños, le toca las emociones o le surgen imágenes que primero no comprende y después se materializa de alguna manera en la vida. Entonces a lo mejor uno le puede ocurrir algo en la existencia, cualquier cosa, y dice, ¿por qué me ocurrió esto? Y no se da cuenta que eso tiene un simbolismo, tiene una representación de algo, ya sea, no sé, algo me pasó, un accidente, una enfermedad, me peleé con alguien, pero si yo interpreto superficialmente mi vida, no logro entender. Entonces él habla de que el lenguaje del inconsciente nos comunica conocimiento de otra manera. Entonces él decía, por ejemplo, cuando uno tiene una carta, no hay que decirle a la persona lo que la carta significa o lo que uno quiere decirle. La persona tiene que descubrir o uno tiene que ayudarla a descubrir lo que significa para ella. Lo mismo que con los sueños. Cuando yo sueño algo, no es que soñé con una mujer de blanco en un cementerio y quiere decir que significa tal y tal cosa. No, tengo que ver qué significa para mí esa imagen, porque a mí me está hablando ese sueño. Yo pienso que la meditación, personalmente, hay que hacer algo similar. No es que las imágenes que uno diga, tengo un templo de oro, debe significar tal y tal cosa y debo imaginarlo así y así. Yo debo hacer la mía y ver cómo creativamente logro descubrir qué me dice a mí y qué puedo sacar interiormente para darle vida a esa imagen. ¿Qué es el templo de oro para mí, por ejemplo? ¿Es mi serenidad interior? ¿Es mi condición espiritual? ¿Es el amor? ¿Es la paz? ¿Qué es? Puede ser muchas cosas, pero la imagen tiene un tono. Sabemos que no es lo mismo un templo de oro que un abismo, porque uno siente otra cosa con la palabra. Porque justamente la idea, cuando nosotros decimos simbología arcaica y cosmogénesis, la idea es abrir las puertas
a nuevos estadios de comprensión, ¿no es cierto? Porque es que estamos hablando de lo infinito y la idea de una charla no es volverlo finito y encasillarlo, sino justamente abrir más las puertas para que abramos más las puertas hacia horizontes nuevos, hacia nuevas comprensiones. La idea es que no todos salgamos con la misma comprensión, todos parejitos, igualitos, pensando igual, sino al contrario, todos en nuestra diversidad salgamos a multiplicar las estrellas, a multiplicar digamos, los universos de pensamiento. Y yo creo que eso nos enriquece a todos. Que es una mujer desnuda en un manantial con una ánfora sacando agua del manantial y con la otra ánfora echando agua al manantial. Bueno, la mujer representa la naturaleza, representa la verdad, ¿no? En el tarot, la mujer desnuda es la verdad pura. Pero está interesante porque el agua va, entra y sale por las ánforas, relacionado con esta escalera de Jacob que decía Germán, de la energía que sube y baja, pero también yo lo interpreto que tenemos una conexión con las estrellas. Entonces, la astrología se habla, ¿no es cierto?, que las estrellas nos influyen. Entonces, lo pequeño está influido por la estrella y nosotros podemos mirar, entonces hay un círculo, hay una conexión, esta carta está mostrándolo, entre el mundo pequeño ese y ese mundo grande, continuamente.